Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión me voy a referir a mi nuevo libro que se titulará Testimonios y Memorias, mi autobiografía. En este caso estamos en el capítulo número 5. Hemos adelantado bastante, hemos hecho grabación de cada uno de los capítulos que hemos hecho y hoy nos vamos a referir a los años 1981 hasta 1983, cuando fui secretario de Educación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS y director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Antes había sido 2 veces secretario general de la CAS y en este congreso que salió electo como secretario general el compañero Fernando Guante García, como secretario general de la CAS Fernando Guante García, yo resulté electo secretario de Educación. Hice un artículo que se llama La CAS conmemora 19 años de luchas y esperanzas para la clase trabajadora, dando a conocer el historial de la CAS en los últimos 19 años, que fuimos fundados en 1962 y nos estamos refiriendo a 1981. Otro trabajo sobre el contenido de la lucha sindical. También recibimos en el INFAS una visita, una misión de sindicalistas de Suecia, quienes visitaron el local. Después yo escribo explicando la posición de la CAS ante los obreros. Es un artículo que salió publicado en la revista Ahora. Y un artículo también sobre sindicalismo y concientización. En esta época me dediqué a escribir artículos que fueron publicados en diferentes periódicos y revistas sobre la educación, ya que mi cargo era secretario nacional de educación de la CAS y director de el INFAS. Escribí sobre un tema de que creamos en el INFA las escuelas sindicales. Las escuelas sindicales fueron fuera del INFAS en distintos locales a nivel nacional, escuela para dar cursillos breves de algunas horas o algunos días, y se llamó las escuelas sindicales. Tuvimos escuelas sindicales en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata y en San Pedro de Macorís. Otro trabajo fue sobre el contenido de la formación sindical y otro sobre el sindicalismo y la concientización. Estos trabajos sobre la educación sindical fueron publicados especialmente en la revista de los trabajadores que publicaba la CAS en esa época. Y esa revista, yo era el director para sus publicaciones. Hice un artículo afirma que el sistema da privilegios a educación de las academias en el país y un diagnóstico de la clase trabajadora. También otro artículo sobre la realidad de la clase trabajadora y otro titulado Reforma de la educación tradicional. También escribí uno titulado Sindicalismo y Nueva Sociedad, dedicado a la educación y sobre la educación permanente para los trabajadores. Otro fue el contenido que debe tener la formación sindical y un trabajo sobre una encíclica que en esa época escribió el Papa Juan Pablo II, titulado Laborem Exercens, o sea, el trabajo humano. Lo escribí el mismo día que salió esa encíclica. Después escribí otro artículo dedicado a la educación permanente, que era uno de los contenidos de nuestras tareas, tanto como educador como director del INFA.
y los trabajadores emigrantes en la encíclica Laborem Exercens, que dedica un trabajo a los nuevos. También hice un trabajo sobre las reservas técnicas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y sobre la economía y el sindicalismo. Fue en esa época que surgió en Polonia el grupo Solidaridad. Hice un trabajo sobre Polonia y la crisis de la ideología comunista. En esa época, la CAS conmemoró 20 años. Y en el libro hay una foto en la cual estamos las 5 personas que hemos sido secretario general de la CAS. El compañero Jesús Caminero Morcelo, Henry Molina, estoy yo, Gabriel del Río y Fernando Guante. Nosotros 5 hemos sido los secretarios generales que ha tenido su CAS, la CAS en cerca de 60 años. Naturalmente, Gabriel del Río es el que más ha durado, más de 40 años. Y también Henry, que fue muchas veces secretario general. Yo fui 2 veces secretario general adjunto. Jesús Caminero fue una vez secretario general y Fernando Guante una vez también secretario general. Después habló sobre las encíclicas sociales, sobre la seguridad social de los militares, los 20 años que conmemoró la CAS, la educación sindical, los cuadros militantes del sindicalismo y entramos después en unos conflictos internos de la CAS sobre las relaciones de algunos dirigentes con el Partido Reformista Social Cristiano y eso está reseñado ahí. Escribí sobre los trabajadores y las crisis económicas. En 1983 escribí y publiqué Necesidad del sindicalismo independiente. También escribí otro trabajo sobre charlas en distintas partes del país que fueron publicadas y después tuvimos el Congreso de la CAS. Este Congreso de la CAS de 1983 fue un congreso muy conflictivo para mí personalmente, pues Gabriel del Río, quien había regresado de Curazao de dirigir el Instituto de Formación Social del Caribe, junto con Fernando Guante, se confabularon para en ese congreso poner, ya que Gabriel era secretario de organización y Guante el secretario general, que las ligas agrarias que participaron en ese congreso, cada liga agraria tenía un delegado y que los sindicatos azucareros que ellos manejaban, especialmente Fernando Guante, tenían 10 delegados. Esto motivó una interrupción en el inicio del Congreso, en la cual ninguna de las partes cedió. Yo, que era secretario de Educación del INFA, tenía un listado de todas las organizaciones afiliadas y es verdad que los sindicatos azucareros eran muy fuertes, pero no era una relación de 10-1. Estando los delegados azucareros presentes y los campesinos, Eliseo Candelario, quien había presentado una plancha para encabezar la Secretaría General de la CAS, se retiró del Congreso y yo lo acompañé. Nos retiramos del Congreso, no participamos, no votamos, no hablamos y ahí nuestra salida de la CAS se produjo. Impugnamos el Congreso, el secretario de Estado de Trabajo aceptó la impugnación, eso se llevó a los tribunales, y el tribunal varió la decisión del secretario de Estado de Trabajo. Así pues, ahí yo personalmente, terminé mis relaciones con la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS, me retiré de ese organismo y me dediqué a otras actividades que mencionaré en el próximo capítulo de este libro. Estas son las actividades que yo realicé como dirigente sindical dentro de la CAS en mi último puesto que estuve
como secretario de Educación y como director del INFAS. Hicimos una labor muy buena en materia de educación. No intervine en decisiones de la Secretaría General, ya que el secretario general era Fernando Guante, a quien respeté mucho en sus funciones, pero estos conflictos motivaron que me alejara, que me retirara del movimiento de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Continúo actuando en la CAS, ya que por sugerencia del compañero José Antonio Peña Gómez, sugirió en los estatutos de la CAS que todas aquellas personas que fuimos secretarios generales de la CAS, que ahora se llaman presidente, fuéramos miembros ad vitam del comité ejecutivo y del buró de la CAS, con derecho a voz, pero sin voto. Así he estado, aunque después de eso estuve 12 años en Europa dirigiendo una organización sindical internacional. Después, cuando regresé, me reincorporé. Estoy en el comité ejecutivo de la CAS como miembro ad hoc o ad vitam y cumplo con lo que se me establece o se me indica dentro del comité ejecutivo de la CAS. Hay muchas cosas que no comparto. No tengo que estar de acuerdo con todo, porque no soy activo en el movimiento sindical, pero actúo y soy miembro de esos organismos de la CAS. Así es, pues he narrado lo que pasó en el año 1981-1983 hasta mi salida de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos como miembro directivo, porque desde que comencé siempre tuve cargos en la directiva de la CAS. Tuve los cargos de secretario de Educación 2 veces, el cargo de secretario general 2 veces, el secretario de organización 2 veces y fui secretario general adjunto de la CAS, o sea, la segunda persona después del secretario general, también 2 veces. Quiere decir que los 21 años, desde 1962 hasta 1983, fui dirigente a nivel nacional de la CAS y ocupé cargos internacionales. Este ha sido un resumen del 5º capítulo de mi libro, Testimonios y Memorias, mi autobiografía. Agradezco la atención y espero continuar relatándole estos datos de este libro importante sobre la historia del sindicalismo dominicano, una parte importante. Mi visión personal no es la visión general de la CAS, sino mi visión personal, mis testimonios y mis memorias. Gracias por su atención.